Damos comienzo al último bloque. Relajación. Último bloque. El bloque que está especialmente dedicado al Club Retro. Club Retro. Donde DJ Jam con su sapiencia, Piensia. su historia, su presente Sente. y algo de futuro. Y pasado. Y Puro. pasado, sí, quise decir historia. Ado. Ok. Ah, no, ¿qué? Nos viene a contar Ar. seguramente de algún músico, alguna banda, algún tema o algo de la Recibido cultura de lo retro. musical Narcotraficante. que ha cambiado para siempre Siempre. algunos de los elementos. Siempre no disparen. Algunos de los elementos que nos cambió para siempre Siempre. el escuchar la música. Música. Muchas gracias. Bienvenido, Muchas Club Retro y DJ Jam, Gracias. al blog Guillo. de Tierra de Nadie. Nadie. Bueno, la historia que les voy a contar. ¿Por qué te reís? No dije Sonó nada justo gracioso. El pim, pim Sí, del. sonó Sí. justo. Sí. De otro ladillo en la pared. Pink Claro. Floyd. Bien. Pero no sé qué- No, está bien. claro, vamos. La historia que les voy a contar, Historias. para ubicar un comienzo, hablamos de 1976 en la ciudad de La Plata, Buenos La Aires. Plata, Buenos Aires. Bien. Argentina. En ese momento, Sí, bien. en ese lugar, Qué linda está la Argentina. había un movimiento cultural, social, que tenía que ver con la música, el arte, la poesía y determinado pensamiento. Y en ese lugar funcionaba una especie de sociedad o de lugar que se llamaba la Cofradía de la Flor Solar. La cofradía La de la flor Cofradía solar. de Ponle la un Flor nombre. Solar. Qué Esta mal cofradía funcionaba en una galería, en el sótano de una galería, Bien. ¿sí? Que se llamaba Paseo San Francisco, y la galería estaba a cargo, o estaba conducida, o era un dueño, Guillermo Bellison. Ah, me asusté, pensé que estaba yo. Pensate de chiquito. Después, hermano de un famoso personaje que ya vamos a ir hablando cuando entremos en tema de lo que les voy a contar. Entremos en tema. Entonces, en este pasaje, Rodrigo, convergen en ese lugar Guillermo Bellison, Sí. ¿sí? Un adolescente. No soy yo. Es Benson. No, es Bellison. Malignos. Y Bélico. la negra Poli, la La conocida negra Poli, Poli. la negra Poli, un personaje muy importante dentro de la El banda cemento. de la cual vamos a ir a hablar, sí. Negra Y Poli. Rocamboli, que era un señor, una persona que era un artista que se dedicaba a pintar y que se dedicaba a hacer gráfica. Mira. Este personaje es extremadamente importante porque después, en el paso de los tiempos, él va a ser el artífice de las tapas, las portadas y el único video musical que tiene esta banda, que Mirá, que un era solo una video banda- tiene. un Solo video, un solo video. un solo Lo tema demás todo en sacó. vivo. No es más en vivo Claro. y Ah, sí, tema estudio, pero No, pensé tiene- que había sacado un solo tema. No, por favor, no. El del Putin, ¿no? Eso. Sí, Sí. sí, Ah, sí, para sí, vos sí, sabés sí, que están sí. hablando. No, sí, sí. No, estaba en otra cosa, pero sí. Bueno. Ya me entiende, sí. En ese lugar, Sí. convergen, se juntan la negra Poli Sí. y se conoce con el hermano de Guillermo que es Sky Bellison. Mira, el Sky. Nada más que Sky Bellison. ¿sí? Claro, de ahí sale el Sky. Y forman un grupo y en ese lugar esta gente se dedicaba, a la cofradía esta se dedicaba a hacer cortometrajes. O sea, hacían películas de producción propia, Bien. con muy poco material, digamos, con muy poca corta. técnica. Fiambre sobre fiambre. Corta, así como- Pero donde mezclaban el arte, la música, la teatralidad. Había bailarinas desnudas, literalmente, había Todas payasos, había acróbatas, bandas de rock, un poco Ningún mezclado chiste todo. para Y hacer, sí. las películas estaban Era un basadas payaso. en todo eso. En ese momento, por ejemplo, una de las películas más Sí. conocidas fue Ciclo de cielo sobre viento y Bien. Horizontes verticales. Fueron como las dos películas, los cortometrajes un poco Claro. más conocidos. Se introduce en ese ambiente Carlos Alberto Solari, Ah, que era un Carlos muchacho, Alberto. me suena. sí, a mí también, que era Algo Jugador de Solari. fútbol. Solari. Solari, jugador de fútbol. Payasito. El indio Solari, no. Payasito además. En esa Solari. época, un muchacho joven que había estudiado en la Academia de Bellas Artes Sí. y que aparte de la academia hacía pintura y música. Mira, Chape Pintura. Entonces, Ah, la sí. chapita.
Y bueno, él se introduce en ese lugar siendo el letrista, vale decir, el que componía, el que hacían las letras y ayudaba musicalmente en una banda que se llamó Dulce Membrillo. Dulce Membrillo, como Dulce una pepita Membrillo. que trajo usted recién. Sí, no, entonces están tan dulce, pero sí, Dulce Membrillo. Sí, un triste recuerdo, me acuerdo un amigo. En esa banda también, en esos personajes, tenemos a Sky Bellison, tenemos a Guillermo Bellison, tenemos a la Negra Poli, tenemos a Carlos Alberto Solari, y en esa época, en ese grupo de gente también estaba Federico Moura, que después va a ser el vocalista y artista Conocido principal Moura. de Virus. De La banda, importantísimo, Virus. Claro, estaba con Membrillo. Sí, es como que claro. este lugar, sí, estaba con la banda. Se Sí, fue sí. como con Es batata. como que este lugar fue un crisol donde convergieron un montón de gente, me encantó la palabra, dos veces, convergieron, 2 veces, 3 No, veces. y Crisol también, un montón. Sí, también un No, montón, crisol, muchísimo, sí. un montón. Es Sí, más, significa- allá afuera conocí una palabra que Me decía, dice, era deslactosada, me encantaba, lo usaba en cualquier lado que podía. Sí, no importa. Ahora, ¿cómo estás? Bien. Deslactosado. Deslactosado, bien. Entonces, en ese lugar empiezan a surgir bandas, empiezan a surgir movimientos, ¿sí? Que tenían que Onda ver protesta, con el arte, sí, ¿no? la teatralidad, las obras teatrales y los cortometrajes. ¿Ok? Y en ese momento Solari militaba en un movimiento que se llamaba Movimiento Humanista. Bien. ¿Ok? Saludos a él. Movimiento humanista. Movimiento humanista. En ese movimiento humanista conoce a Roberto Fuentes, que luego es el bajista de la banda, Mirá. en la cual hoy vamos a hablar. Y Fuentes. Roberto Fuentes lo contacta o lo hace conocer a Guillermo Bellison, que tenía una casa de estampado, estampaban ropa. Mira. La casa se llamaba Laburaban todos. La casa, sí, sí. Había bueno, trabajadores algo en así, esa sí, poner. Es como tierra de nadie. La casa, Año 72 hablamos por ahí. Año 76. 76. La casa se llamaba Mercurio, la imprenta, la imprenta de Mercurio. ropa se llamaba Mercurio, y en ese lugar se conoce Sky Bellison, la Negra Poli, Federico Moura, Ponce, que después va a ser el bajista de la banda, y Solari. Y Carlos Alberto. Claro, entonces Carlos Alberto Solari. Entonces Patillú, desde, Carlos Alberto. desde ahí, Carlos Saúl era el patillo. desde todo ese lugar, la banda decide formar una especie de banda de rock que estaba, en un principio no era tan rock, sino estaba ligado al punk y al New Age. No es. Pero la ¿Tomaste banda alguna vez? El Sky y el New Age. Claro. pero la banda no Con el speed. no se presentaba como una banda, sino que era, porque ubiquemos el tiempo, A ver, 1976, 76. época del principio de la dictadura militar, Bien. que se propagó hasta 1983 con la llegada de la democracia de vuelta con Alfonsín. Sí. Y en ese momento, determinadas manifestaciones y que tenían que ver con la izquierda y con un montón de cosas más, de otras ideas, digamos, el Partido Humanista y determinadas cosas que eran un poco zurdas, digamos, estaban como mal vistas. Mira. Y en una Como época de ahora, en la represión y complicada, Sí. entonces se tenían que manejarse con determinada cautela para que no los los atraparan, o no los encarcelaran, o qué sé yo. Y en cambio de presentarse como una banda de rock protestante y de cantar lo que ellos querían, se presentan como una obra teatral. Mira, muy bueno. Entonces, en esa obra había payasos, magos, mujeres equilibristas, mujeres, bailarinas desnudas, literalmente, Sí, esto es chicos. literal. ¿No hay ropa? Y ese estaba tema cara. cantaban, la banda cantaba, pero no era una banda formada, sino que los músicos iban cambiando. Entre toda esa gente, Un ratito cada uno. y un rato cada uno iba Claro, tocando. con los payasos, Sí, te para- tocan los payasos. no, bueno, pero para que se pudiera hacer. Y en medio de La risa ese despintada, lugar chico. hay dos personas importantes, que uno es Sergio Martínez, conocido como Muferchu, Mira, ¿sí? muy que fuerte, después chico. fue uno de los productores de la banda. O sea, toda esta gente es la iniciadora y Mufa. la que nació, hizo y procreó esta banda, ¿sí? La que la Desde que los la primeros generó, tiempos. claro. Y otra persona también muy conocida, Sí. que se Nombrada. llama Eduardo Baudini, La gente está ansiosa, conocida ¿sabes? como el docente o el 12. Ah, mira. El 12. ¿Cuál es la Para particularidad Barbosa, de 12. este señor? Ahí salió el 12. Durante los recitales o Sí. durante las actuaciones de este grupo de teatro, Sí. este señor se vestía de sultán, se ponía Ahí salió el sultán. Esto tiene un principio.
Y se vestía de sultán y según dice, hay un par de teorías sobre esto, hacía unos buñuelitos de ricota con nuez de forma redonda. Que después de ahí va a surgir el nombre de redonditos de ricota. ¿Bien? Hace mierda que Petro. Y, Marco nos escribe y dice, decir el nombre de la banda ya, por amor a Dios. Bueno, muchachos, si ya con todo lo que dije no sabemos. Cuando dije Sky Bellison ya no me podés preguntar el nombre de la banda, amigo. De los payasos. ¿Quién quiere que te.? Va, está bien. Yo creí que era Peñón Fijo cuando dijo los payasos. Dicen que la receta la saca de un ecónomo, una persona que tenía un libro de recetas que se llamaba Patricio Rey. Y de ahí sale el nombre Patricio Rey y su redondo de ricota. Sí, esa es una teoría. La otra teoría, ¿hay otra teoría? Sí, es que Solari, en un viaje en un micro, estaba leyendo un libro de cocina, un libro de recetas, y lee esta receta que se llamaba buñuelitos de ricota y nuez, o buñuelitos redonditos de ricota, que también de un libro de Patricio Rey. De ahí ellos sacan un poco en una especie de invento de ellos, sacan la palabra, el nombre Patricio Rey y lo consideran lo presentaban como si fuera un dios, como si fuera un espíritu que los guiaba y es quien lideraba la banda. Claro, pero en realidad es un nombre inventado era un tipo cualquiera. Bueno, de ahí surge el nombre de la banda Patricio Rey y sus redonditos. Mirá cómo es el origen. Un montón de gente pensaba que él se llamaba Patricio. No. Pensé que Carlos Alberto se hacía llamar Pato. Yo pensé que era el Pato, después hizo Callejero. No, bueno, el tema es que en el año noviembre de 1977, un año después, en el Teatro Lozano, el 26 de noviembre, la banda se presenta por primera vez y el show se llamó Lozanazo, por el nombre del teatro, ¿ok? No, a ver, con los nombres están re creativos, o sea, una receta, no inventaron todo, ¿viste? No, pero hay que animarse a poner un nombre de banda así. Claro. Aparte todos los nombres de todos los temas son complicadísimos y enroscados. Tiene realmente mucho que ver con el arte y con todo con muy la sublimal, obra, muy surrealista, digamos. Están metiendo palabras ya como locos. Sí, no sé ni lo que significa, pero dale que va. Un crisol de letra. El punto es que en el medio de ese show, cuando sacan a las bailarinas de nuevo ¿les vistieron para sacarla de ahí? No. Un montón de gente lo toma bien y un montón de gente lo toma bastante a mal. Mira, digamos. no me saqué las chicas. Entonces empiezan a tirarle moneda, botella y qué sé yo, se armó un problemita ahí, ¿ok? Y el indio decide sacarlas de arriba del escenario, y después de ese hecho, de ese problema, hablan entre Sky, el indio y la negra Poli, y deciden desteatralizar la banda, sacar la parte de teatro y formarla como una banda de rock. Solo banda, música. Solo una banda de rock, que en realidad sería una banda de rock punk o new wave. O sea, todavía el formato de Los Redondos no es el que lo caracterizaba. Es como que al no había poco todavía. Claro, no, eso es mucho después. ¿Sí? No llegamos. No, ¿cómo? No vamos a llegar al poco, vamos. No sé si vamos a llegar. Bueno, hago lo más rápido que pueda. pueda. Sí, por supuesto. X2, bueno, y en el 92... 1978, 78. Tiene su primera intervención en un concierto, en una banda, en un recital en Salta, que se llamaba El Balcón del Interior o El Balcón del País. Creo que he reconocido ese lugar. Sí, hoy de hecho ellos consideran que fue su lugar de inicio y hay otra gente que dice que no fue ahí, que fue en Buenos Aires. La hay gente discusión. va a criticar lo mismo. Por eso, de que a quién se adhiere el inicio de los Redondos. Pero en realidad, ese es el primer concierto más importante que hacen. De eso fue en 1978. En 1979 la banda hace una pausa. Sky con Poli se van a Mar del Plata y el indio se va a otra... No, se van a vivir ahí y el indio se va a Valera del Mar y se separan por un año.
Vale decir, la banda no hace absolutamente... O sea, antes de triunfar se separaron. Sí, en una banda más o menos ya se separaron. Pero muy local. Sí, obvio. En 1979, un año después, el Indio era muy amigo de una gente que tenía una revista de información sobre rock y sobre bandas, que se llamó Pan Caliente. Esta revista, que tuvo bastante repercusión, estaban complicados de dinero y deciden hacer un show el sábado 2 de enero en la cancha de excursionistas en Buenos Aires. Sí. Ahí ya hubo un problema, y acá hay una particularidad muy importante. El Indio nunca en toda su carrera quiso ni tocar de día. Mirá. Un tipo que no hace show de día, no sé por qué, ni quiere tocar con otras bandas. Y usa lentes. Ni quiere tocar con otras bandas. Mirá. Entonces, es raro. Pero como la gente esta era muy amigo de él, por esa vez accede. Claro, porque en ese momento decís, che, flaco, vos yo te digo que toqué, punto. Entonces, aparte todavía no eran... Claro, ¿quién sos? Tocan delante de 5.000 personas, que no es poco, es una movida bastante importante, el público lo toman como banda revelación. Mirá. Como que en ese momento ellos terminan de surgir y encasillan, digamos, o encuadran ya directamente el estilo. Claro, ahí ellos deciden encuadrarse dentro del rock y abandonan un poco el formato pop y el formato New Wave que venían manteniendo de principio por la influencia de la izquierda y la influencia de un montón de ese tipo de cuestiones, ¿no? De pensar, claro. Es que, claro, aparte no se olviden de que la política en ese momento estamos hablando de temas muy candentes, muy importantes, porque 1982 es la guerra de Malvinas, durante un tiempo de dictadura militar, y acá pasa una cosa muy importante. Me preguntan si voy a comer. Ellos graban su primer disco. Estoy haciendo lo más rápido que puedo, muchachos. Si no, lo contamos otro día y no hay problema. No, en el chat de YouTube se venía a comer. En 1982 era la época de la guerra de Malvinas, y el gobierno de facto prohíbe en las radios locales escuchar música en inglés. Entonces, que se replantea el rock nacional, un montón de bandas surgen y Los Redondos lanzan su primer disco, ¿no es cierto?, que tiene muy buena repercusión en las radios y que aparte tuvo que salir del ruedo junto con dos discos muy importantes que eran Virus, el lanzamiento del disco mismo Virus, que se llamaba igual que la banda, y el lanzamiento de el segundo disco de Soda Stereo. Que después, más adelante se forma una especie de rivalidad que la gente había creado entre la banda de Redondos y Soda. Porque decía como que Redondos era más zurdo, más del pueblo, más rock and roll, y Soda era un poco de gente más concheta, por decirlo, ¿no? Otro tipo de nivel, y se formó una especie de rivalidad que en realidad solo existió en los medios de comunicación para hacer publicidad, porque los mismos músicos, tanto Cerati como dicen, jamás tuvimos problema, no tocaríamos juntos porque no tenemos nada que ver uno con los otros, pero tampoco tenemos ningún tipo de problemas, ¿sí? En ese tiempo, su primer disco ya empiezan entrando con un par de éxitos muy importantes que son Mariposa Pontiac, Superlógica, Nene Nena, Pura Suerte y un tal Brigitte Bardot. Son los discos de la primera. No me acuerdo. Es un disco que es muy del fanático, digamos. Lo que tiene Redondo es que tiene muy pocas cosas, tiene muchos discos conocidos, pero tiene muchas cosas que son del fanático, digamos. Si vos no lo escuchás o no lo seguís, por ahí no estuvo de moda. Como que entonces bueno, con el tema de Malvinas salen adelante y el 21 de septiembre de 1982 la banda se presenta en un festival y como en ese festival, esto es lo que quería contarle, el Indio tenía como un festival solista, iban a tocar ellos solos, como el Indio tenía que tocar de día y como querían poner una banda de soporte, el Indio dice que no va a tocar, que no va a cantar. Claro. Entonces sube a cantar con Los Redondos de Ricota como primera y única vez Lucas Prodan. Mirá. El cantante de Sumo, menudo dato. Pasó por ahí. Y eso, el único recital que Lucas canta con Los Redondos es historia. De hecho, lamentablemente yo busqué por todos lados, no hay grabaciones, no lo he encontrado. Y en ese momento Lucas canta con Los Redondos el tema de, no me acuerdo cómo se llama, el tema que dice Yo quiero mi bandera.
Yo quiero mi bandera. Bueno, la canta por primera vez antes que la banda Suma la saque Yo con Los Redondos. mi bandera. Fíjate, bueno, eso después nunca más. No, es que si no hay ni siquiera archivo. Entonces, bueno, eso está más que bueno, ¿no es cierto? Muy bueno. Bueno. Ponete esa canción de Sumo con Los Redondos. No, estamos con Los Redondos. Cuando ya pasa eso, Los Redondos empiezan a tener, como empiezan a surgir, Otras pero figuras geométricas. claro, pero y ahí marcan una cosa que también es muy importante y muy típico de ellos. Mientras bandas como Soda Stereo y como un montón de bandas estaban totalmente manejadas por una empresa discográfica, que tenían manager y tenía un montón de gente que los conducía y les llevaba la carrera adelante, Los Redondos deciden autollevarse ellos mismos. Vale decir, nunca hubo un sello discográfico, RCA es la primera discográfica en la que graban, nunca hubo un sello discográfico que los representaran y que ellos tuvieran contrato con el sello. Siempre fue la Negra Poli la que llevó la difusión y adelante, pues es muy importante dentro de la banda, la difusión de Los Redondos. Y a pesar de que es una de las bandas más masivas del mundo, del rock nacional, nunca tuvo un representante ¿Conocido legal mundialmente? conocido. No sé si conocido mundialmente, pero dentro de Latinoamérica es la banda que más gente arrastró. De hecho, tienen un récord que no lo ha superado nadie. Mira. Juntaron 100.000 personas en el estadio River Plate. Claro. O sea, una locura. ¿Y tocaron fuera de Argentina? Sí, tocaron fuera de Argentina. Pero lo que pasa es que el éxito más importante de Los Redondos y el auge de Los Redondos fue dentro de la dictadura militar, claro, en un contexto medio complicado, con una Argentina. Lo que pasa es que lo que ellos cantaban tenía muy que ver con nosotros. Muchas de las letras y de los temas tenían que ver con el juicio de las juntas militares en el 85, con la asunción de Menem, la asunción de Alfonsín en el 83. Las letras hablaban de todo eso. Por supuesto, también hablaban de las sustancias y de la droga y de un montón de cosas más, ¿no? Pero eran como muy argentinas. Claro. O sea, como muy, muy locales, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Luego de ese año sacan un segundo álbum en donde ya se pone un poco más oscuro, digamos, que el álbum se llama Octubre. Y sale el 4 de octubre justamente de 1986. Ahí sacan uno de los temas más importantes, yo creo que más importante de la carrera de Los Redondos, que es Jijiji. Este tema habla sobre la cocaína y habla sobre un montón de cosas y hay muchas interpretaciones de lo que el tema quiere decir, porque es muy complicado. La banda eran muy ellos, solamente ellos entendían el mensaje que tenían para decir, ¿no es cierto? No digo que no tenía, claro, no digo que no tengan sentido, sino que habría que interpretar siempre en segunda línea todo lo que hablaban. Si estabas en estratosfera o dónde estabas, ¿no? Atrás de esto hacen un tercer disco que se llama Inbayón para un ojo idiota. Mirá. ¿Sí? Ese disco sinceramente no lo tenía el nombre, debo reconocer. Y se publica el 9 de mayo de 1988. Mira. ¿Sí? Y ahí tenemos temas como Todo un Palo, Masacre de Puticlub, Vamos las Bandas, y para mí uno de los temas más importantes de los Redondos, Vencedores Vencidos. Terrible track, ¿no es cierto? Vencidos. Y cuando publican ¡qué suerte! Puticlub, este tema tiene la particularidad que es el único tema de los Redondos que tiene video. Claro, ese es el video. Y el video son gráficas, son caricaturas de gente consumiendo cosas y peleándose en un bar, que lo hace Rocambole. O sea, el mismo que hizo todas las tapas y todas las gráficas de Los Redondos de los Ricota. El tipo que empezó y terminó con ellos. A partir de ahí un montón de sellos discográficos se empiezan a pelear, les ofrecen contratos, y ellos siguen en la de ellos y jamás se ponen y ya teniendo un poco más de dinero y estando posicionados mejor y habiendo la banda tratado de mejorar, logran grabar con los estudios Panda, que los estudios Panda en aquel momento del 86 era donde grababan la gente más importante, donde estaba Lito Nevia, Charlie, Pedro Aznar, la gente Vitale, bueno, la gente que estaba muy muy arriba podía grabar esa banda, era un lugar discográfico muy caro, y con tecnología de punta. Claro, porque aparte ahí Rame, la empresa italiana de audio y sonido, tenían todos equipos de esa marca, bueno, tenía como otro contexto, ¿no? La creme de la creme, dirían ahora, era Aesthetic.
Claro, bueno, y sacan su tercer disco a través de ese... hablamos así. Que... Está bien. Sacan su cuarto disco, perdón, en ese lugar, y tiene temas como, bueno, por ejemplo, este tema no es muy conocido, pero por ejemplo, Rock para los Dientes y Nuestro Amo Juega al Esclavo. Estos dos temas, Rock para los Dientes es un tema que puntualmente habla de la cocaína, y Nuestro Amo Juega al Esclavo también. Tienen una fuerte política de ser esclavo. Terminan hablando de... No, bueno, ¿cuál es la particularidad de este disco? Sí. Que a pesar de que no tiene éxito comercial, vale decir que los temas no son tan conocidos como los otros, para los fanáticos de Los Redondos sí. Entonces ahí se abre una brecha que se da solamente en esta banda, que dice que Los Redondos tenían un montón de temas comerciales seguidos por todo el mundo, y un montón de temas que no eran comerciales, que es muy de la gente que los seguía. Los ricoteros de verdad. Claro, entonces la gente que conocía la banda cantaba esos temas, y le importaban los recitales esos temas, no por ahí, no sé, La Bestia Pop, Mi Perro Dinamita, que era lo que, digamos, cantaba lo que vendía básicamente. Comercial, sí. Bueno, luego de esto, Obras Cumbres, tiene 2 conciertos, ¿sí? En la cancha de hockey, lo hacen en obras sanitarias, deciden hacer una segunda fecha porque tenía capacidad para 10.000 personas, venden las entradas enseguida, hacen un segundo show, ¿sí? Y como también lo venden en horas, deciden hacer un tercer recital en la cancha de hockey de obra sanitaria y meten 25.000 personas en un solo show, que para Argentina y para ese momento era algo multitudinario. Y ahí empieza la masividad de los Redondos. Claro. O sea, en una banda donde ninguna no, eso es otra cosa, ahí te lo voy a contar. Ninguna banda tenía esa cantidad de gente, digamos, ¿no? Porque los Ricotas tenían particularmente 2 cosas. La gente que lo seguía por la música y por el rock, y la gente que lo seguía por la ideología social y política. Sí. Los Redondos se caracterizaban siempre por tener se caracterizaban siempre por tener una crítica abierta al gobierno de turno, hacer una manifestación un poco de izquierda, de un montón de cosas, y de ser algo áspero y algo bien duro, algo que chocaba contra la realidad de frente. Entonces la gente le gustaba esa cosa y competía un poco con la cuestión de Soda Stereo, que eran conchetitos, que eran otra gente, otro dinero, claro. Y ahí se asienta la rivalidad, la supuesta rivalidad entre Soda y Los Redondos. ¿Sí? En este punto nacen las misas ricoteras, como vos me decías, ¿sí? Que las misas ricoteras eran una especie de movimiento que ellos tenían y de culto que se hacía para ellos, que ya era algo medio bizarro, si vamos al caso, ¿sí? Y nace la política o el gusto o la costumbre del enfrentamiento con la policía. Porque parecía que era necesario pelearse con la policía para poder ser un ricotero. Como que vos, si no tenías eso, no sé. Claro. Entonces, exactamente. Bueno, en 1991, en un recital de ellos, donde hay 40 detenidos. No lo voy a leer al aire igual. Manda mensajes. 40 detenidos. Ocurre algo bastante complicado. Es que uno de los chicos, hay 40 detenidos, se arma el lío afuera del recital. La policía levanta un montón de gente, y entre esta gente que levanta la policía, levanta un muchacho de 17 años llamado Walter Bulacio. Sí. Y ahí sí. Este chico es retenido 12 horas por la policía, según lo que se cuenta, y luego de esas 12 horas lo encuentran en una ambulancia que lo llevan al hospital Pirovano. Complicado eso. Termina en el hospital Pirovano con una fisura craneal en la cabeza y fallece. Y la gente le echa la culpa a la policía de la muerte de este muchacho que sucedió dentro de el recital. Entonces ahí la cosa se había complicado. De hecho hay un canto muy conocido que los ricoteros tienen que dice: yo sabía, a Walter lo mató la policía. Que lamentablemente y tristemente esto se hizo muy conocido y muy famoso, o tristemente famoso, digamos, ¿sí? 27 de octubre de 1991 se edita en el disco La Mosca en la Sopa,
terrible disco, con un llamado otra vez a tomar armas sociales, no físicas, contra la policía, contra el arrebato, contra la violencia indiscriminada y qué sé yo, y un montón de temas del disco hablan de Walter Bulacio. Claro. O sea, no directamente, pero hablan de Walter Bulacio. Como por ejemplo, en la interna hay un tema que se llama Fusilado por la Cruz Roja, que habla específicamente de la historia de este chico, ¿sí? Y en ese disco salen cosas que van a ser muy famosas, como Mi perro dinamita, Un poco de amor francés, Tierra fina, El pibe de los astilleros y Toxitaxi. Que Toxitaxi es un tema que el Indio le dedica a Moura, al ex vocalista de Virus, ya fallecido. Virus fallece en el 82, fallece mucho tiempo antes. Entonces, bueno, pero también dice, como había sido encarcelado y como había habido un montón de problemas, el Indio le dedica a Moura este tema, Toxitaxi. 4 de octubre 1993 hacen el primer álbum doble. Los tipos como que renovaban siempre la apuesta. El disco 1 llamaba Lobo Suelto y el disco 2 Cordero Atado. ¿Sí? Donde ese disco tiene una country, pero donde otra vez hablan de la política, del peronismo, del radicalismo y del enfrentamiento de clases, mientras que el Lobo Suelto habla de los políticos y de la raza y la casta política. Cordero Atado habla del pueblo y de la reacción del pueblo a ciertas circunstancias. ¿Sí? Tienen un montón de cosas. Se presenta en el estadio Huracán con 80.000 personas, muchachos, 80.000 personas, una locura, un número nunca pensado, y ya incontrolable, ya está, absolutamente incontrolable, una ola infrenable, ya está, claro. Y se arma tanto lío que la banda, cuando termina el show, decide, y lo dice, no tocar más en Buenos Aires. Mira, porque ya era imposible. Ellos piensan que tocando en el interior van a haber menos gente y menos lío. Peor, porque la gente los sigue a donde va. Era como un ritual ricotero, a donde toquen, allá vamos. Sí. Entonces se van al interior, y en el interior donde se arma uno de los peores líos. 1 de agosto de 1996 lanzan Luzbelito, donde el Indio hace toda una especie, hace un disco muy místico, donde él dice que Dios y el diablo tienen una contracara. De hecho, la tapa del disco se lo ve de espalda, proyectado en un espejo, y la cara del espejo de él está toda deformada de manera demoníaca, y tiene una vela ubicada en la mollera, en la cabeza. Entonces, bueno, en ese disco hay un montón de cosas que son muy importantes, como los temas de Juguete Perdido, Mariposa Pontiac, y el tema más importante que le dedica al último día de la vida de Pablo Escobar, cuando lo estaban por matar, que se llama Me mata el limón. Sí. Me mata el limón es un tema dedicado mata el limón a Pablo Escobar. Y de Villanueva, también. Me mata el limón y vamos a tomar algo ahí. Sí, dedicado al último día de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí, cuando deciden ir a tocar en La Barría, el gobierno, el intendente de La Barría lo suspende, lo saca del área. Y ahí dan, increíblemente, su primer entrevista pública a los medios. Ellos nunca habían dado una entrevista pública, no les gustaba a ellos. Así como no tocaban con otras bandas, así como eran solo ellos, bueno, no daban entrevistas a los medios. El Indio Solari da una entrevista y le pide perdón a la gente. Él dice, yo quise venir, quise tocar, quise retribuirlo todo lo que ustedes hacen por nosotros, no me dejaron. Y bueno, no tocan ahí. Y el 23 de mayo de 1998 tocan en Villa María, acá, en esta ciudad, donde hacen un desastre. Lamentablemente 100 personas detenidas, autos rotos, negocios, quilombo, no sé qué, un despelote terrible. Y el 18 de noviembre de 1998 sacan uno de los discos más importantes y más cuestionables del disco, que se llama Sampler Question Electrónico, donde ellos se van de la tesitura del rock and roll que venían manteniendo, de la guitarra cruda, de la batería áspera, hueca, de los bajos cortados en 128 decibeles, y se pasan a los samplers, a los pianos electrónicos. De hecho, samplean el saxo, el bajo y la segunda guitarra. O sea, no usan músicos, usan samplers.
y no es muy bien recibido por la gente. El ricotero quería escuchar el sonido clásico de Los Redondos. Este disco tuvo muy buena repercusión, pero muy mal recibido por el seguidor. Por los ricoteros de verdad. Bien, para acelerar un poco más, luego de esto tocan en el Patinódromo de Mar del Plata, delante de 70.000 personas. ¿Sí? En ese show hay un montón de gente, más de 100 heridos con balas de goma por la policía, 500 detenidos y un policía baleado. O sea, ya el tema Redondo era muy, muy complicado. Y acá vamos a ir a lo más grave que lamentablemente sucedió con esta banda, que por lo cual se convierte en tristemente célebre. El 2 de abril del 2002, en el estadio de River, una persona, ante 100.000 personas, una locura de gente, una persona saca un cuchillo tipo psicosis y mata en el medio del recital 7 personas a cuchillazos. Y luego le sacan el cuchillo y matan al tipo. Bien. Cuando el indio se entera de esto, agarra el micrófono, le dice a la gente, bueno, nos fuimos a la mierda por toda esta porquería que nos metieron en la cabeza de lo que tenemos que hacer, y del povo y de yo que sé qué cosa. Lamentablemente, esta fue la última vez que tocamos en público. Mira. Eso no pasó, luego volvieron a tocar, pero en ese momento estuvieron muchísimo tiempo en silencio y fue célebremente triste. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de 8 personas fallecidas en el mismo recital, apuñaladas. Algo también sin precedentes. Sin precedentes, no había, lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo como una consecuencia lógica de la masividad. Bien. Incontrolable desde ningún lado. Lo último que tengo para contarles, esto es lo más rápido que lo puedo hacer, daría para 30 minutos más, por lo menos. Ellos son los creadores del pogo. Ahí va. ¿Qué es el pogo? Es una manifestación de baile violento donde todos se empujan contra todos. ¿Sí? Que ellos crean eso, ¿sí? Y el indio dice que él tiene el mayor pogo del mundo. En el año 2006 viene Mick Jagger a la Argentina a tocar con los Rolling Stones y dijo, yo quiero ver el verdadero pogo, yo quiero tener el pogo más grande. Y arma un pogo enorme con casi 40.000 personas. Mick Jagger, que no fue poco. El indio lo toma personal, el indio lo toma personal, y en Tandil, con 150.000 personas, dijo, Mick Jagger, esto es un poco, ¿viste? Y 150.000 fue un desastre. Un desastre eso, porque un montón de gente lastimada, pero aparte un montón de gente lastimada, herido, gente que se asfixió porque se quedaban sin aire, las bombas hidráulicas donde rociaban agua para que la gente pudiera respirar, no daban abasto, o sea, llegaron un momento que la cosa era incontenible, o sea, ni él ni nadie podía manejarlo. 29 de junio del 2008, Momo Sampler, uno de los últimos discos de Los Redondos sin pena ni gloria, digamos, donde hacen un último concierto en el Chateau Carreras de Córdoba. Hoy Mario Kempes. Lo particular del show es que Los Redondos nunca dijeron que iba a ser el último show. Bien. Y sin embargo lo fue. Y terminan cantando el tema de Un ángel para tu soledad. Sí, ese fue el último tema que tocaron. El indio se despide, le dice, bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias. La gente nunca entendió que la banda se estaba despidiendo y se estaba separando. Y de ahí, oficialmente, la banda se separa por un tiempo. Ya había problemas con Poli por el tema de los derechos de los videos y por el derecho de las gráficas. Y tanta plata, tanta movida. Se hablaba de la enfermedad del indio y qué sé yo, del principio de la enfermedad del indio Solari. Y empieza su carrera solista, que fue espectacular con los fundamentalistas del aire acondicionado y la carrera de Hal Bellison y qué sé yo. Y ahí empieza otra historia, que es la secuencia o la secuela de Los Redondos. Para redondear, una de las bandas más impresionantes del rock argentino, una de las bandas más masivas del rock argentino,
con la condición increíble de que nunca tuvieron un representante, nunca tuvieron un manager, nunca tuvieron gente que los guiara. Era la poli, pero la poli era parte de ellos. Claro, no era una empresa los que los manejaban, eran ellos tres. O sea, ellos tres movieron un mundo. Se la tomaban todos ellos tres. Ellos tres movieron un mundo, manejaron cosas y dejaron marcado dentro del rock nacional una línea imborrable de rock puro, de mezcla con el pop, el new wave y un montón de tendencias, dejando identificado a la parte socialista del pueblo, a la parte que pensaba de esa forma y a la reivindicación de los derechos de la libertad de expresión. Bien. ¿Sí? Impecable. Excelente. Perdón, dice Jan, pero se nos fue el No, tiempo. está bien. Perdón yo, más rápido. No, si te transpiraste sangre, fue una cosa de loco. Pero esta es la primera parte. Tiene mucha historia. Nunca me había pasado. Mucha historia. Nunca me había pasado, pero venían a preguntarnos si ya cerrábamos. O sea, nunca me había pasado. Faltaba que se apare la luz y ya estábamos. Bueno, sí. Excelente, dice Jan. Gracias. Nos vemos la próxima. La próxima con una nueva historia música del Club Retro.